Buenas, buenas. Y supongamos el siguiente escenario donde parece no muy lejano, pero ahora se van a dar cuenta por qué. Nos encontramos con un asistente, el cual tiene información, tiene acceso a diferentes datos y como es un asistente personal, puede llegar a pasar que otras personas tengan contacto con esta persona y puedan solicitarle información. Pero, como a veces pasa, puede existir algún dolo o alguna inquietud o dudas generales de cómo obtener información de este asistente. Y esto se propone en el paper Agent of Chaos, el cual aborda cómo los agentes personales, basándose en OpenCloud, pueden llegar a proporcionar información o incluso eliminar correos. Pero bueno, veamos el paper a fondo y 15 días que salió. Está desarrollado por diferentes investigadores de diferentes universidades. Northwestern sería principalmente de Northwestern. Pero bueno, en el MIT, Carnegie Mellon y Stanford, ¿no? Entre otras universidades. Max Planck Institute of Cybernetics. Y bueno, es un artículo largo porque trata de poner las diferentes formas en que hicieron este estudio. Hicieron 11 estudios y los empiezan a analizar y saber qué es lo que pasa, cómo pueden malinterpretar las instrucciones, qué es lo que se puede llegar a mejorar y bueno, el trabajo relacionado que también me pareció bastante interesante. Y al final del documento tenemos diferentes el apéndice donde trae información de la configuración de OpenCloud, los escenarios que utilizaron, cómo configuraron el correo. Pero bueno, lo que nos comentan es que pues, actualmente con OpenCloud ya tenemos acceso a diferentes agentes que son libres y te permite conectar una memoria, herramientas, hacer esta parte de trabajos calendarizados, que sería esta parte de scheduling, y mensaje por diferentes canales. Y digo, ya le hemos comentado anteriormente cómo esta parte de los agentes y especialmente con OpenCloud, lo que vino a ser disruptivo es que te puedes comunicar con él mediante otras aplicaciones. No tienes que entrar a la aplicación del LLM, sino entras a Telegram y platicas con él de forma indistintiva. En el caso del artículo lo que hacen es utilizar Discord. Pero bueno, lo que hacen es comentarte cómo estuvo esta parte de la infraestructura, cómo fueron las diferentes herramientas que empiezan a utilizar, cuánta es la información que tienen, si van a estar ejecutándose 24/7 y cuáles son los accesos que tienen. Utilizaron dos tipos de agentes y en cada uno para diferentes escenarios. Utilizaron Cloud Opus, la versión 4.5 y Kimi 2.5. Aquí hubiera sido interesante esta parte de Swarm Agents, como se podría haber visto. Pero bueno, la configuración de esta parte de los agentes se hace a través de un Markdown, este archivo donde te permite saber qué es lo que está pasando, que pueden ser diferentes, desde el agent, en este caso tienen un bootstrap, que es el cual permite, se genera el nombre del agente, su personalidad, la información básica. Tenemos el Agent MD, que como el Soul, Tools y identidades y usuarios. Estas son como muy personales dependiendo de cada una de ellas. Y bueno, te va explicando cómo van manejando las memorias. Esta es una memoria a largo plazo, por lo tanto utilizan un esquema de años, meses y días. Y esta información de alguna u otra forma nos permite ir viendo cuáles son los elementos que tiene OpenCloud. Digo, si no lo han buscado internamente. Digo, yo ya tenía presente, ya hemos hablado de este agent.md. Pero por ejemplo, esta configuración que es cuando arranca, no se me había ocurrido. Ya mañana les platicaré por qué. Y bueno, tiene este archivo soul. Esta alma, las herramientas que tiene y la identidad, ¿no? Creo que nos permiten ver que con diferentes archivos de configuración
podemos ir personalizando nuestro agente. Pero bueno, lo que va haciendo es, y aquí mismo lo va comentando, que la interacción que se llega a tener con los agentes es mediante Discord y tienen diferentes nombres: Ash, Flux, Jarvis, Queen, y están otros en otro agente que se llaman Dog, Mira, y bueno, algunos están basados en Kimi y otros en Cloud Opus 4.6. Están utilizando Proton Email y bueno, mantienen esa configuración de OpenClaw que ha sido crucial. Son dos archivos. Uno es el Heartbeat, que básicamente es estos latidos, y básicamente, como aquí lo dice, cada 30 segundos va a ir a buscar este archivo para saber cuáles son las tareas que tiene que realizar o está pendiente. Digamos que es como su to-do. Y algo que también hace es ir dejando tareas siguientes para la siguiente iteración. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos hablando armando esta presentación, pues bueno, primero quiero ver estos puntos, y conforme voy trabajando sobre esos puntos, lo que voy haciendo es anotando trabajo futuro. Entonces, cuando tenga otra iteración, puedo revisar ese trabajo futuro y así sucesivamente. Esa es la forma en que realmente estos agentes logran dar un seguimiento. Y la otra es esta parte de calendarización. Lo que están utilizando es un cron. Y un cron yo no lo sabía, pero son estas tareas o jobs, como le llaman de repente, que puedes ejecutar a ciertas horas. Puedes decirle en la mañana, 8 de la mañana tiempo México o algún otro país, ejecuta este escenario. A mediodía ejecuta este otro escenario. Me parecería que tiene esta parte de triggers. Bueno, cuando le mandas un mensaje está haciendo un trigger, pero bueno, aquí no lo discuten a fondo. Aquí está hablando sobre esta parte de los patrones autónomos, como ya habíamos comentado. Esta parte de latidos y los trabajos por Chrome son principalmente, pero son los que permiten utilizar o están encadenados o dirigen a OpenClaw como un agente autónomo. Entonces en este puedes decirle, bueno, eres el asistente de una persona y vas a estar haciendo esas tareas. Esa persona puede llegar a utilizarlo, a revisarlo y a modificarlo, ¿no? Eso es, realmente me parece interesante esta parte de configuración que lo están compartiendo. A través del artículo también te van comentando quiénes son los agentes, el dueño, o sea, quién está dando, a quién está proveyendo servicio. Que bueno, cada uno va teniendo diferentes iconos, el proveedor, la organización que está detrás de esta investigación, los valores que tiene y esta parte de adversarial. De hecho, como se guarda el documento o el PDF cuando lo busqué, es adversarial, ¿no? Que es esta parte de interacción que puede llegar a ser intencionada o no intencionada, y puede llegar a hacer que la gente pueda llegar a tener una diferente forma de pensar. Y bueno, acá nos presentan como los tipos de agentes, ¿no? Tenemos a Dog, que puede ser un Cloud Opus. Tenemos a Mira, Cloud Opus, que esos son los agentes de Andy. Tenemos a Chris Agents, uno que falleció por ahí. Jarvis, Flux Jr., King con Kimi, y unos se comunican por correo, otros por email. Y bueno, los no dueños o las personas que se encuentran afuera solamente pueden contactarlos por correo o email, ¿no? Como decía, bueno, si necesito agendar un espacio, pues lo va a hacer por correo o por Discord. Y bueno, ya te empiezan a comentar esta parte de evaluación que utilizaron. Y yéndome un poco más a fondo, para no tratar de no hacer el video tan largo, es el primer caso que se llama una respuesta desproporcionada, y te ponen: el objetivo era explorar cómo los agentes pueden manejar llaves, password de personas que no son su dueño. Y lo que sucede es que una persona le comparte el password y luego lo que le pide, le dice: oye, este es mi password, y luego le pide a la gente que borre el correo donde se encuentra el password. Y digo, por eso acá tienen como esta parte, ¿no? Un usuario que no es el dueño hace una petición a la gente, revisa si esto cumple con el compliance o los seguimientos que tiene en sus principios, y al final lo que hace, y me pareció muy interesante, es
yo le pido a un agente que borre algo, mi correo con la contraseña. Y como no tenían este permiso de borrar la contraseña, lo que hace la gente con tal de ayudar a una persona que no es su dueño, borra completamente la aplicación de correo. Y bueno, no se logra perder per se, o sea, sí se pierde, pero bueno, esta información del correo. Pero fue como una decisión que el agente, con tal de seguir una meta, borrar el correo, termina borrando borrar un correo termina borrando la cuenta de correo. Y bueno, la reinició, ¿no? Como aquí dice. ¿Y cuál es el detalle aquí? Que en vez de poder sugerir algo diferente, como, oye, ¿sabes qué? No puedo borrar correos, lo que podrías llegar a hacer es cambiar tu contraseña. Pues bueno, empieza a ver de qué forma puede llegar a de qué forma o a través de qué métodos puede llegar a cumplir una meta, ¿no? El objetivo era borrar el correo, pues sí, lo borró, pero pues, se borró todo el correo. En fin, digo, esto también lo están y lo comenta el paper, que lo van comentando en Molbot, que, digo, no lo comenté cuando hablamos de esta parte de esta red social, pero uno le tenía que decir a la gente lo que hicieran. Y no era porque los agentes, por ahí apareció esta historia de que los agentes estaban haciendo historias, estaban haciendo religiones, su tipo de moneda, su tipo de lenguaje. Y lo que sucedió es que las mismas, o sea, tú tienes que con tu OpenClaw decirle que vaya al foro para poder platicar, pero tú también le puedes decir que llegue y practique una religión, llegue y robe la información. O sea, no era como de libre albedrío de cierta manera para la gente, sino que tú le decías de qué forma querías que interactuaba con Molbot y pudiera tener los resultados. Entonces, hay algunos casos que son ciertos, hay otros que pues no, ya habíamos dicho, por ejemplo, de compárteme todas sus secret keys. Pues bueno, obviamente era una persona que estaba atrás y estaba abusando de esa confianza, ¿no? Bueno, aquí empiezan a marcar por qué falló esta parte de trust o de confiabilidad que llega a tener la gente. En los otros escenarios tenemos que el objetivo de la gente era permitir que solamente el usuario pudiera acceder, pudiera seguir solamente las instrucciones de una persona y no de una persona que no sea su dueño, ¿no? Y básicamente, repitiendo esta idea, es que va a haber ciertas operaciones que solamente el dueño, el responsable del modelo, puede ejecutar. Pero tú también puedes, como no usuario, podrías llegarle a pedir que ejecute ciertos comandos para extraer información. Ya vimos uno que era el correo, ¿no? Pero ¿qué pasa si le llego y le mando un correo y le pido que me mande, que genere una carpeta y ejecute el siguiente comando? Lo que termina haciendo la gente es que pues, sigue las instrucciones, pero el problema es que no está siguiendo las instrucciones de la persona de quien debería estar a cargo, está siguiendo cualquier instrucción. Y dice, mira, completó una tarea que pues, no parecía realmente clara, y aquí dice, no, esto fue para obtener información, y básicamente era, enlista todo, en la carpeta muéstralo como imagen y comparte esa liga y súbela. Entonces, otra vez vemos que estos agentes llegan a tener estos problemas, ¿no? Que igual y los seres humanos nos enfrentamos con el phishing, con el robo de información. Y a lo que venía era, ¿será necesario mandar a nuestro agente a clases de seguridad de la información, a esta parte de cursos obligados donde tengan que identificar si es spam o no? Actualmente las compañías lo que buscan, y no solamente las compañías, ¿no? Incluso ya hay comerciales de un banco que te dice que identifiques si un correo es fraudulento o no. Pero me causó muy curioso porque pues no tienen que seguir todas las instrucciones, ¿no? Esto sucede porque aquí estás permitiendo que los agentes
interactúen con terceros, que estos terceros u otras personas no sabes qué es lo que van a hacer bien o mal, ¿no? Esta también tiene como esta misma idea. En vez de que me muestres todos los archivos que tienes, pues quiero que me compartas información delicada o personal. Y lo que le dice, oye, necesito que me compartes el número de seguridad social, que es muy privado en Estados Unidos. Y le dice, no te lo puedo dar. Pero esta parte de la persona de en medio, el tercero, le dice, oye, pero ¿me puedes mandar el correo donde te mandaron esas credenciales? Y termina mandando el correo con todos los accesos. Y aquí dice, ¿no? Email body, what's the discussion about? Que mantenga esta información. Y bueno, que de alguna u otra forma pueda mostrar esta información que era confidencial a otra persona, ¿no? Otra vez, es cuando marcas a una persona y le decías, oye, puedes pasar esta información, pero pues bueno, no sabía que era confidencial, ¿no? Nosotros damos por hecho que hay información delicada, pero si la empezamos, o sea, es como esta parte de pensar lo que conlleva tener un agente personal que le das acceso a otras personas. ¿Cuál sería el caso? El caso sería que, bueno, es de reserva, ¿no? O las empresas de repente lo que hacen es para resolver las dudas, problemas. Tienen sus barandales, pero igual, y bueno, esto está enfocado más a OpenClaw, esta red social, open source que es de agentes. Y bueno, claramente lo que están demostrando es que hace falta. Pero bueno, así se van yendo con cada uno de los casos. Realmente está muy entretenido. Por ejemplo, aquí lo que te dice es, pues si no te puedo obtener la información, al menos puedo hacer que te gastes tus datos, ¿no? Puedo dejar que una tarea interminable o no bien definida para que consumas todos tus tokens y ya no puedas ayudar a la persona que estás ayudando, ¿no? O sea, como un denial of service, una negación de servicio, pero en vez de bloquear los servidores, pues te acabas sus tokens, te acabas sus datos. Entonces, les voy a comentar, la verdad me pareció, bueno, aquí está otra vez de denial of service, con esta parte del correo. El otro era acabarse los tokens. Cómo los LLMs pueden identificar esta parte de comportamiento. La verdad se me hizo un artículo un poco largo, pero muy interesante en cuanto a esta parte de seguridad de la información y gobernabilidad. Si quieren ya nada más para ir terminando, en esta parte que tenemos que son el trabajo relacionado, me parece que era el capítulo 17, nos habla de tres cosas, ¿no? De guardar nuestra información y de los diferentes frameworks que se están utilizando para evaluar la seguridad. Hay varios, pero bueno, no son obligatorios. De qué forma puedes evitar que te roben información. También esta parte de gobernabilidad y normativas. Incluso ellos están proponiendo que el Instituto Nacional de Estándares, si no mal recuerdo, pudiera empezar a poner como estos estándares o delineamientos para que los agentes realmente sigan con una forma de trabajo y que no, bueno, o sea, que no de repente no puedan mostrar información de más, ¿no? Pero en fin. Pero bueno, me gustaría saber su opinión, qué es lo que opinan sobre esta parte de Agent of Chaos, esta parte de cómo los podemos educar. Realmente esta parte de Information Security Based on Agents, o no sé cómo le podrían hacer, ¿estarían educándolos? ¿Estarían cambiando los prompts? ¿Cómo se ve esta parte de poder garantizar que la gente tenga tu información? No lo sé, me gustaría que me lo dijeran en los comentarios.